Hoy vamos a platicar acerca del mundo mesoamericano, es decir, este concepto de Mesoamérica que surge allá por 1943 y que actualmente es de una gran utilidad para los estudiosos de este mundo mesoamericano. Para hablarnos de él, hemos invitado y contamos con la presencia del doctor Miguel León Portilla. El doctor León Portilla es de sobra conocido, muchas de sus obras han sido publicadas en diferentes lenguas, como Visión de los Vencidos, por ejemplo, o su Filosofía Náhuatl. En fin, son obras que ya se consideran en realidad como clásicas dentro del mundo de los estudios mesoamericanos. También tenemos la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Tiene más de 60 publicaciones, entre las que destacan, por ejemplo, La mano, símbolo multivalente en Mesoamérica, Imagen y pensamiento en el Tajín, Diseños precolombinos de Veracruz, y en coautoría con el doctor Jürgen Brueggemann y otros que principalmente versan sobre el Tajín, lugar donde ella también excavó y trabajó. También contamos con la presencia del doctor Félix Báez Jorge, antropólogo social, graduado de la Universidad Veracruzana, con estudios de doctorado de etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y para comenzar y entrar en materia, yo quisiera pedirle al doctor Miguel León Portilla que nos hablara de algo que resulta sumamente interesante, cómo Mesoamérica podríamos contarla entre las grandes civilizaciones del mundo. Yo creo que para comprender la significación de Mesoamérica a la luz de la historia universal, porque tiene un lugar en ella, hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia universal han sido pocos los focos, diríamos, donde una civilización originaria ha surgido. ¿Qué entiendo por civilización originaria? Diríamos un conjunto, una constelación de creaciones que van en torno un poco a lo que decía Gordon Childe, la revolución urbana. Es decir, tenemos que las antiguas aldeas poco a poco van creciendo, van hacia un protourbanismo, a un urbanismo. En ese urbanismo ya hay diversos estamentos sociales, hay especialización, unos que se dedican al culto religioso, otros a la defensa de la ciudad, otros son maestros, otros son escultores, artistas, etc. El chiste de la civilización originaria es que ella surgió sin que otra civilización le diera, por así decirlo, el empujón. Si vemos un poco el mapa, digamos, universal, veremos que ha habido brotes de civilizaciones originarias en Egipto, sin duda. Egipto luego irradió en muchos lugares que fueron también focos ya de otras civilizaciones no originarias. Por ejemplo, Grecia. Grecia, con toda su grandeza, no es una civilización originaria. La mejor prueba de ello es que, por ejemplo, el arte arcaico griego, que se puede ver en muchos lugares, guarda semejanzas muy grandes con el arte egipcio. Otro foco de civilización originaria es el conjunto de culturas que fueron brotando en el ámbito de lo que llamamos Mesopotamia. También Mesopotamia irradió hacia diversos puntos e influyó en otras culturas. Dentro todavía del Viejo Mundo tenemos el Valle del Río Indo, donde hay sitios como Harappa, Mohenjo-Daro, en que también se repite el proceso de esa primera manifestación urbana con todas las creaciones a las que he aludido. Un cuarto foco de civilización originaria se halla en el Huanghe, el río Amarillo, en China. Allí también tenemos todo ese desarrollo con escritura, igual que en Egipto, con escritura, en Mesopotamia, en Mohenjo-Daro. La escritura es la base, obviamente, de la historia, con observaciones astronómicas que les permiten tener un conocimiento del sistema calendárico que está basado en las observaciones. ¿Y qué más? Fuera del Viejo Mundo, ¿en dónde habrá otra? En Mesoamérica. ¿Y por qué digo que en Mesoamérica? ¿Por patriotismo? No, no es por patriotismo.
No, a mí una vez me decía el doctor Heine Geldern, que era de los grandes difusionistas, me decía, ¿verdad que los mexicanos son muy patriotas y no quieren que alguien les haya influido? Y entonces yo le contesté, ¿y verdad que los europeos son muy etnocéntricos y quieren imponer todo? Entonces, yo digo que aquí, en los límites de Veracruz y Tabasco, aquí tenemos a dos muy distinguidos investigadores veracruzanos, en los límites de Veracruz y Tabasco, en esa zona que tiene ríos, zona pantanosa, encontramos una serie de centros que de un protourbanismo van a dar lugar a las primeras ciudades. Allí hay un arte extraordinario, las cabezotas en basalto, las esculturas, los altares, la planificación, por ejemplo, en la venta, ya hay montículos ya, hay un patio, aquel patio que dicen que tiene forma de cabeza de jaguar. Y allí también vamos a ver que esto que es indicio de estratificación de sacerdotes, de guerreros, de mercaderes, va a empezar a irradiar hacia otros lugares. Va a irradiar hacia la zona que llamamos Maya, va a irradiar hacia el altiplano donde está Teotihuacán, va a irradiar hacia Oaxaca, va a irradiar a todo lo largo de la costa de Veracruz y en cierto modo menos intenso hacia la costa occidental de México. Entonces, esta civilización que brota probablemente desde el desde el milenio, segundo milenio antes de Cristo, la civilización olmeca, va a dar lugar a muchas manifestaciones, como ocurrió con Egipto, como ocurrió con Mesopotamia, etcétera. Entonces, eso es como lo que tenemos que apreciar en Mesoamérica. Es el desarrollo de una civilización que en cierto modo no ha muerto. Yo creo que los mexicanos actuales, y centroamericanos también, todos tenemos rasgos y elementos de la cultura mesoamericana. Y si me preguntan hasta dónde llega hoy Mesoamérica, comenzó en una zona pequeña en las costas del Golfo y ahora llega no solamente a Los Ángeles, sino a Chicago y hasta Nueva York. ¿Por qué? Pues porque hay gente mexicana o centroamericana que lleva elementos desde la sensibilidad que tenemos, la visión del mundo. Yo he preguntado a alguna gente, a ver, ¿usted a quién le reza? A los taxistas, porque me dicen, ahora, pues, ¿a quién quiere usted? A la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Nada más, no, también a nuestro Padre Jesús. Y entonces yo le digo, bueno, y la palomita esa que está en las iglesias también, ¿qué? Esa es la paloma de la paz. Ah, bueno. Y el otro viejito que está ahí, no, pues es San José. O sea, no es la Trinidad cristiana, sino la dualidad antigua, nuestra madre, nuestro padre, Ometeotl. Es una manera de interpretación del cristianismo espontánea por gente heredera de Mesoamérica, en la sensibilidad, en la visión del mundo, en el sentido artístico que trabaja con cuidado, en el sentido que tenemos un aprecio por las personas, tratando de reverenciarlas, de no ofenderlas, en la alimentación, en la farmacología. Tal vez el último, sexto foco de civilización originaria sea el ámbito de las culturas andinas del Perú. Exacto, eso te iba a comentar. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí tenemos lo que es admirable. En primer lugar, por ejemplo, logros en el sistema calendárico. El sistema calendárico maya, sabemos por las correcciones en las estelas que llegaron a tener una captación de la duración del año un 10.000º más cercana que la de la corrección gregoriana que nos rige en el calendario del mundo occidental. Luego también llegaron a tener un concepto del cero, es decir, de carencia de valor, antes que ningún otro pueblo en la historia humana. Y los mayas llegaron a desarrollar una escritura completa, es decir, que puede decir frases con verbos, sustantivos, etcétera, que le llaman logosilábica, porque tiene signos, logos, que representan ideas o palabras, pero también luego silábica, con elementos que forman cartuchos y que permiten indicar, por ejemplo, cuál es el papel de la palabra en la oración. Todo esto permea a Mesoamérica. Hay muchísimas ciudades mesoamericanas. Simplemente en el área maya yo creo que son decenas de centros, ¿verdad? No solamente ceremoniales, son centros urbanos. Y luego la gran metrópoli de Teotihuacán. Nosotros los mexicanos somos herederos de esa civilización mesoamericana y de la civilización del cercano Oriente y de Egipto, a través de que pasó a Grecia, de que pasó a Roma, que la enriquecieron también, y luego pasó a España, y pasó a las Galias, y pasó a Britania, y a través de España tenemos esa otra herencia. Yo les digo a mis alumnos, tenemos una gran herencia cultural. Si nos va mal a veces es por otra causa, ¿no? Por flojos y por corruptos, así que es la lección que yo saco. Mesoamérica es un ámbito extraordinario. Precisamente fue en 1943 cuando el doctor Paul Kirchhoff estableció el término Mesoamérica
precisamente refiriéndose a una gran área, una superárea que tenemos uno de los mapas en que se puede ver el área que cubría, o sea, parte de México, una parte de Centroamérica, y en donde se dieron estas civilizaciones a las que ha hecho referencia el doctor León Portilla. Yo quisiera entonces preguntarle a Sara Ladrón de Guevara, precisamente, que nos ilumine un poco con respecto a esta presencia olmeca en lo que es hoy Veracruz, Tabasco y demás, ¿no? Sara. Claro, pues efectivamente, creo que la gente a veces no tiene conciencia del largo periodo histórico que vivió Mesoamérica. Muy a menudo cuando la gente habla de Mesoamérica, Mesoamérica prehispánica, pensamos inmediatamente en los aztecas o en los mayas, y poco tiene conocimiento de esa diversidad enorme que se dio en esta área mesoamericana, y a veces no se da cuenta de la lejanía temporal que hay, por ejemplo, desde los aztecas, que son los que se encuentran los españoles cuando vienen a la conquista, con los olmecas, que son 3,000 años, y 3,000 años es muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ¿por qué hacemos una hilación y por qué si Kirchhoff definió Mesoamérica solo para el siglo XVI, por qué lo podemos jalar este término y seguir hablando de Mesoamérica 3,000 años antes? Porque ocurre que reconocemos una unidad de pensamiento en que encontramos que podemos entender a los olmecas porque conocemos de los aztecas. Finalmente, de los olmecas no hay documentos escritos. Entonces, lo que sabemos de Mesoamérica prehispánica es en buena medida lo que los cronistas españoles dijeron en lenguas europeas. Y lo que describieron de los aztecas, lo que explicaron de los mayas, de pronto toma sentido cuando los arqueólogos excavan y encuentran piezas arqueológicas que representan conceptos, personajes, deidades que tienen algo en común con esas culturas de 3 milenios posteriores. Entonces, justamente, si se puede reconocer a este foco civilizatorio en los olmecas, es porque es por primera vez, es lo más antiguo, que mantiene una unidad cultural, que mantiene una unidad iconográfica, que mantiene, por lo tanto, una unidad en la cosmovisión, con culturas conocidas muchísimo tiempo después. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre la largueza de este periodo de tiempo y cómo se iban desarrollando culturas que mantenían ciertos aspectos similares y al mismo tiempo una enorme diversidad étnica y cultural y de lenguas en todo este vasto territorio. Sí, fíjate, esto que comenta Sara es muy importante, porque en efecto, de lo olmeca a lo azteca, que ya es, digamos, la última cultura, pues son 3,000 años. Mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. En que se ha dado todo un desarrollo, todo un proceso de desarrollo. Yo diría que los aztecas o mexicas son la fachada de Mesoamérica, la fachada última, ¿no? Sí. Es decir, el resultado de un proceso de desarrollo Claro. de una civilización originaria que culmina con los mexicas, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Y que tiene inicio con los Claro, olmecas. claro. Ya existía desde antes presencia humana, desde Por luego. supuesto, Claro, el claro. poblamiento de América es mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Pero cuando podemos decir, esto es Mesoamérica, Exacto. es a partir de esta Exactamente. civilización que ocurre justamente en el sur de la costa del Golfo. Es el pueblo olmeca el que va a sentar las primeras bases de lo que posteriormente veremos ya en las diferentes regiones mesoamericanas, ¿verdad? En el altiplano, en Oaxaca, en Lomaya, en la misma costa del Golfo, por ejemplo. Una cosa muy interesante, por ejemplo, en las esculturas de los danzantes en Monte Montalbán, Albán. ¿verdad? Monte Albán, Tenemos inscripciones que tienen ya la imagen del Altépetl, del cerro. Ese glifo que va a continuarse con los mexicas tiene más de 2,000 años de duración, Sí, ¿verdad? sí, fantástico. Y Monte Albán es una de las ciudades precisamente más Tempranas, antiguas, sí. más tempranas Sí. de Mesoamérica. Influida por lo olmeca, yo creo. Exactamente. Que esa tuvo una larga continuidad, Claro, y sí. eso es muy interesante Claro, de Monte Albán, claro. porque en Mesoamérica muy a menudo los sitios prehispánicos tienen una duración corta. Llegan, se desarrolla la ciudad, pasan 4 siglos y abandonan, ¿no? Y entonces los arqueólogos vamos ubicando en esta periodización. Pero Monte Albán tuvo Sí, hasta ocupación después del muy año larga, 1000, ¿verdad? Y desde el preclásico. Presencia en Sí. Teotihuacán, por ejemplo, Presencia ¿verdad? muy Por severa en supuesto, Teotihuacán, muy por fuerte. supuesto. Sí. Félix,
Yo Tú quería hacer te vi levantando una la mano. reflexión muy pertinente, creo. Efectivamente, Mesoamérica es uno de los focos originarios de civilización, tiene un desarrollo cultural independiente. Y esto plantea un gran problema a la arqueología y a la reflexión histórica mundial. ¿Por qué? Porque en Mesoamérica no hubo animales domesticados, no hubo rueda, no hubo el manejo de los metales, del bronce y el hierro. Entonces quiere decir que fue un fenómeno de desarrollo civilizatorio sui generis, que un gran pensador como Hegel, en sus prelecciones de filosofía, dijo que América era el continente del futuro, pero lo quitaba del pasado, no lo ponía en la historia. Esto es interesantísimo porque lo que se plantea en Mesoamérica es una ruptura del paradigma de la evolución unilineal. Exacto. Aquí viene un nuevo paradigma, la evolución multilineal, que se va construyendo con los trabajos de Wittfogel sobre las civilizaciones hidráulicas, el despotismo oriental, el modo de producción asiático, los trabajos de Julian Stewart, que compara las civilizaciones, estos focos que decía don Miguel, y ahí pone a Mesoamérica en el cuadro y ve que hay unas civilizaciones que avanzan paralelamente, no en la línea del regadío necesariamente como es el esquema unilineal. Los trabajos de Gordon Childe, que ya mencionó, la revolución neolítica, que es cuando el hombre produce alimentos y tiene un excedente que permite todos esos desarrollos que mencionó don Miguel. El descubrimiento de la agricultura. Claro, y la revolución urbana, ¿no? Claro, yo quisiera abundar en lo que está diciendo usted. Es decir, Mesoamérica interesa al historiador, al antropólogo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo diferente, paradójico a veces. Claro. Tener el cero y no tener un instrumento de metal. Así es, interesantísimo. Sí. Pero hay algo más. Esto lo comenzamos a ver en los años 50, 40, 50, en Mesoamérica, después de que hay un proceso de investigación que le da mucha importancia a los centros ceremoniales, a las piezas en sí mismas, pero no estudia ese proceso, las fuerzas sociales ni las fuerzas productivas que llevan a construir esta civilización. Estos autores que he mencionado, a los que debe agregarse Lawrence Cradle con el estudio del Estado comparativamente en las civilizaciones originarias y que tiene como trastelón el pensamiento de Marx, tienen un efecto en México en los estudios de Pedro Armillas, de Eric Wolf, de Ángel Paler, de Pedro Carrasco y del propio don Miguel, que van construyendo un paradigma alternativo. Aquí es un proceso donde estamos reinventando un enfoque antropológico, un enfoque histórico, muy importante para la historia de la antropología mundial. Por eso Mesoamérica interesa en todo el mundo. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, simplemente el estudio de la lengua náhuatl. Hay en Estados Unidos por lo menos 20 universidades donde enseñan náhuatl. En Francia hay como 3, en Alemania 2 o 3. O sea, realmente se extiende a muchos lugares. ¿Por qué interesa? Sí. Quiero conocer qué le pasó al hombre cuando en ese aislamiento creó una civilización. Yo recuerdo en relación a lo que comentaba el doctor Báez, Jorge, que Kirchhoff, que es quien acuña el principio de Mesoamérica, aunque ya había antecedentes, ya Miguel Otón de Mendizábal algo había... El propio Seller. El propio Seller. Mitel América. Ajá, el Mitel América es lo mismo que Mesoamérica. América Media, sí. Claro. Exacto. Allí vemos algo interesante. Kirchhoff acude a una serie de lo que él llama rasgos mesoamericanos, propios de Mesoamérica, ¿verdad? Y nos da desde el calendario con tales características, las pirámides escalonadas, ciertas... En total, él nos da como más o menos 42 rasgos, ¿no? Sin embargo, hay algo muy interesante de lo que mencionabas, en el sentido de que una también característica muy peculiar es la del surgimiento del Estado, que se ha prestado a muchas discusiones. El surgimiento del Estado que él, digamos, ya dentro de lo que es una Mesoamérica ya establecida, organizada, estructurada, vemos que hay ya toda una serie de estamentos sociales, hay quien tiene el control económico, político, social, un arte muy elaborado, una religión ya establecida, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta forma, pues sí, allí estaban estos rasgos, pero había unos que no eran comunes a toda Mesoamérica, había otros que nada más se veían en tal parte, y inclusive lo de las chinampas, por ejemplo, pues era muy localizado hacia el centro de México, en fin. Y el concepto propio de Mesoamérica no incorpora en la idea de Kirchhoff
la noción de civilización, él habla de alta cultura. Exacto. Sí. Y algo muy importante, creo que los grandes problemas de Mesoamérica en este momento en cuanto a estudio refieren a continuar estudiando el desarrollo de la agricultura, entendiendo por agricultura una práctica en la que están reunidas tecnologías, expresiones ideológicas, planteamientos de manejos de distintos sistemas ecológicos, el manejo vertical que son las montañas, el manejo horizontal que son los pantanos, y sobre todo lo que tú decías, el asunto del Estado. Estamos hablando de rasgos, estamos hablando de cuestiones particulares y no de procesos, Exactamente. de sucesión de etapas, como dice don Miguel, ubicar a Mesoamérica en el cuadro de las civilizaciones del mundo, como un fenómeno único. Claro. Bueno, ahora, hay una cosa que yo noto dentro de lo que hemos venido platicando, y es como la ciudad, o digamos, la concentración humana en determinado lugar, igualmente en Mesoamérica toma características muy propias. Por ejemplo, a diferencia de las otras grandes civilizaciones en el mundo y que se dieron con anticipación a Mesoamérica, observamos que el surgimiento de la ciudad se da en diferentes medios. Voy a dar 5 ejemplos. Uno, Monte Albán. Monte Albán, que se da en las montañas altas, en fin, y se aprovecha y da precisamente un sitio como este, que como decía Sara, tiene una duración enorme en el tiempo, ¿no? Luego tenemos los centros mayas, Palenque, en plena selva, ¿no? Sí. Aquí es un medio muy diferente, cómo en la selva se da esto. Luego Tajín, también en Veracruz, cerca de la costa, ¿verdad? Con una zona húmeda, o sea, es otro medio donde también se da. Y luego el centro de México, donde en un pequeño valle se da Teotihuacán, la primera gran ciudad del altiplano, y por otro lado se da, por ejemplo, en un medio lacustre, un Tenochtitlan y un Tlatelolco. O sea, diferentes medios en que se está dando esta presencia de las ciudades y cómo el hombre las está creando, está explotando ese medio, aprovechándolo, ¿verdad? A través de su propia organización social, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Sara, tú que has trabajado en el Tajín, que nos platicaras un poquito de la cronología, de cómo se da Tajín, hacia dónde irradia. Yo creo que eso es muy interesante, ver al Tajín como una de las ciudades que se desarrollan en Mesoamérica y cómo se da este fenómeno de urbanización, que los seres humanos que tenemos las mismas necesidades biológicas, fisiológicas, universalmente, damos respuestas distintas y hemos encontrado caminos, y uno es el de vivir en ciudades. Y pareciera que una vez que un grupo, que una cultura encuentra esta solución de vivir en ciudades, ya no deja eso, ya se vuelve como una bola de nieve, ya no hay vuelta atrás. Se ha tomado la gran urbe Teotihuacán como el gran ejemplo, como la primera gran ciudad que soluciona una serie de necesidades que tienen las poblaciones cuando son numerosas y que requiere de niveles de desarrollo en la agricultura para darle de comer a toda esta gente, en el comercio, en la especialización de actividades. Y cuando Teotihuacán decae, de pronto en todo el territorio mesoamericano empiezan a surgir centros urbanos. Uno de estos es el Tajín, pero ha mencionado usted una serie de ciudades que se desarrollan en medios ecológicos muy diversos, y eso seguramente da esa diversidad que conforma Mesoamérica. Entonces, hace un momento hablábamos de la unidad mesoamericana. Esa unidad está conformada por distintas respuestas que los grupos humanos dieron en las distintas condiciones que les rodeaban. El Tajín justamente tiene este medio muy húmedo, y una de las características que se menciona, por ejemplo, para las altas civilizaciones es el control del agua. Seguramente en el caso del Tajín, como en otras ciudades mesoamericanas, no se trataba de cómo traer el agua, sino de cómo deshacerse de tanta agua. De todas maneras, deben haber sufrido las inundaciones periódicas que se daban, y eso también se involucra
en la visión del mundo que tienen. Estas inundaciones periódicas que forman parte de la mitología mesoamericana seguramente ocurren porque lo están viviendo y lo vivieron los olmecas y lo vivieron los mayas y lo vivieron en el Tajín. Esto que vive uno muy a gusto, que ya tiene uno sus construcciones y vienen las grandes aguas y el mundo se acaba, ¿no? Y esas son las mitologías que recogemos otra vez nos vamos para mucho después en los aztecas. Entonces, me parece que justamente lo interesante de estudiar Mesoamérica para cualquier persona en el mundo es ese como especie de laboratorio que hace un camino civilizatorio independiente de las civilizaciones del viejo mundo. Por eso la arqueología la ubicamos en la antropología, porque nos interesa cómo el hombre da respuesta diversas a sus distintas necesidades, y en Mesoamérica tenemos este mosaico. El Tajín es un ejemplo y yo me he dedicado a estudiar justamente el Tajín, pero uno encuentra la congruencia con otras ciudades, con otros desarrollos mesoamericanos, y la diferencia en la que corresponde seguramente al grupo étnico, a ciertas opciones estilísticas que toman, pero que finalmente uno encuentra esa coherencia que nos permite seguir hablando de Mesoamérica. Yo creo que un elemento interesantísimo de Mesoamérica es que Mesoamérica nos dejó por varios caminos testimonio de lo que ella pensaba, de lo que se pensaba en ella. Por ejemplo, quiero decir, ya tenemos en Monte Albán toda esa serie de estelas con representaciones glíficas, probablemente de conquistas, ¿verdad? Esas cabezas hacia abajo, y el glifo, a lo mejor calendárico, el sitio, el nombre, etcétera, ¿no? Y luego, si nos transportamos al mundo maya, pues ahí son miles de estelas que se están leyendo ahora, ¿verdad? Con los gobernantes, las guerras, las victorias. Bueno, tenemos también los códices mixtecos con las genealogías, con las correlaciones calendáricas que estableció don Alfonso Caso. Y esas tradiciones de poner a los gobernantes y de retratarlos, pues seguramente vienen desde las cabezas colosales olmecas. Así es. Otro elemento importantísimo y que ahora estamos enriqueciendo más es el de la pintura. La pintura mural pues refleja las imágenes que teníamos, vamos a decir, en Teotihuacán, en Monte Albán, en tantos lugares, ¿verdad? Sí, es en el ámbito maya, en Bonampak, en fin, muchos lugares. Entonces tenemos otros especie de códices en piedra. O sea, Mesoamérica nos dice ella misma qué era, qué pensaba.